Bueno, muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están esta mañana ustedes? Bueno, yo les cuento que estoy un poquito nervioso, pero al mismo tiempo estoy muy feliz. La verdad que es un verdadero privilegio el que Dios me ha dado, el poder estar aquí frente a ustedes. La verdad, hace unos años, cuando llegué a Conviva y conocí de esta iglesia, nunca me imaginé poder estar en un lugar como en el que hoy estoy. Y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Pero como lo mencionaba esta mañana, también estoy muy agradecido con todos ustedes, con toda la iglesia. Porque la verdad es que el ministerio que Dios me ha regalado en esta congregación es el resultado del por qué estoy yo aquí. Y eso es debido a ustedes, porque con ustedes es que he estado allí sentado al lado y Dios me ha dado ese regalo de lo que he podido hacer por medio de mi ministerio a ustedes. Entonces es muy chévere. La verdad que estoy muy feliz. Y pues entrando un poquito en materia, pues esta ya es nuestra tercera serie de estas charlas muy interesantes y el título de Entregados al Servicio. La verdad es que ha sido una publicidad muy buena la de esta serie. Recordamos que hace 15 días arrancó Albeiro con esta serie y hablaba de la importancia del servicio y del liderazgo. Hace 8 días estuvo Raúl y en esa visita Dios nos recordaba la importancia de renunciar al yo. ¿Lo recuerdan? Hablaba básicamente del egoísmo y puso un título súper genial en el servicio y se llamó El punto ciego de tu corazón. La verdad es que durante esta semana estuve pensando mucho en esos puntos ciegos de mi corazón. Ojalá que ustedes también hayan tenido ese tiempo para ubicarlos y para trabajar en ellos. El tema de hoy pues realmente es igual, viene por la misma o por el mismo foco, todo tiene que ver porque finalmente vamos a llegar al mismo lugar. El tema de hoy vamos a ver un poquito las situaciones en las que vivimos nosotros todos los días y quién de nosotros no ha sufrido alguna vez injusticias, humillaciones, teniendo que soportarlas a diario en muchos escenarios de nuestra vida. Puede ser en la calle, en el trabajo, quizás en el colegio o en la universidad, pero también en un lugar como este, en el lugar que nos congregamos. ¿Y qué dices en tu entorno familiar? Allí sí que causa un verdadero dolor cuando recibimos daño de alguien que debería amarnos, ¿verdad? Es muy duro y ese dolor sí que destruye el corazón. Cuando esa injusticia procede de nuestros familiares, de quienes realmente esperábamos algo diferente y recibimos es un dolor que realmente marca para siempre nuestras vidas. Pero ¿cómo procedemos nosotros ante un mal ocasionado con cierta intención? Pensamos tal vez en odiar o tal vez pensamos en olvidar o tal vez pensamos en perdonar. Yo creo que por ser nosotros tan buenos cristianos, creería yo que sería bueno dejarlo así y olvidarlo todo, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? O más bien deberíamos perdonar, ¿cierto? Yo creo que sería mejor. Y bueno, pues ese es el título de esta mañana y está seguido de unos signos de interrogación y dice, ¿perdonar yo? Difícil, ¿no? Es muy complicado, la verdad. Pero quiero que presten atención a la siguiente historia que es sacada del libro de la serie que estamos llevando en este momento. Y dice el autor que es de la vida real. El autor cuenta que en uno de sus tiempos se vio en la tarea de buscar a un ayudante de pastor y tuvo que recorrer muchísimos lugares en busca de esta persona indicada para lo que él necesitaba. En busca de esa persona encontró a un joven que a pesar de que no llenaba las características que él buscaba, sí encontró algo diferente,
algo especial en este joven. Y la verdad es que mirando a este joven y nos cuenta en la historia que llevaba un buen tiempo orándole a Dios porque Él le diera un ministerio. Él quería servir en un ministerio y quería trabajar, no importaba el lugar donde lo pusiera Dios o qué trabajo tuviera que hacer. Lo que realmente él quería era servirle al Señor. Pero pues mientras eso sucedía, y pues claro, con sus necesidades económicas, se vio en la obligación de buscar trabajo mientras eso pasaba. Pasó hojas de vida y pues bueno, por fin le salió un trabajito como conductor de un bus. Voy a hacer cuenta que le salió trabajo en el SITP. Inició su trabajo, pero la verdad es que le tocó en una zona muy, muy difícil. Le tocó una ruta demasiado pesada. Yo me imagino estar trabajando en un Ciudad Bolívar o en Patio Bonito o en Kennedy, rutas que son realmente muy, muy complicadas. Pero este joven inició su tarea y realmente pues se encontró con problemas. Uno de ellos fue que un día, como cualquier otro, se encontró con un grupo de pandilleros que subieron al bus todos juntos y lo primero que hicieron fue saltar la registradora y ninguno pagó su pasaje. No contentos con eso, estos jóvenes luego se encargaron de fastidiar al joven conductor y al resto de pasajeros con burlas, con palabras desafiantes e intimidatorias. Y lo peor faltaba por suceder. Así siguieron pasando muchos días y realmente el muchacho ya fastidiado por tantas cosas que le había tocado vivir con este grupo, y en el último episodio en el que eso sucedió, este joven tomó la decisión de parar, yendo a su ruta con el grupo de muchachos allí, y paró en un CAI. Paró, llamó a la policía y se quejó de lo que estaba sucediendo. Y pues cualquier parecido con la realidad pues es mera coincidencia. La policía lo único que hizo fue hacer que estos muchachos pagaran el pasaje. Pero el peor error fue dejar que estos jóvenes siguieran en el bus junto con el joven conductor y sus pasajeros. El tema es que obviamente cuando pasaron unas 2 cuadras se abalanzaron contra el joven, lo asaltaron y lo golpearon al punto de dejarlo casi inconsciente. Yo hubiera querido que Conviva existiera en esa época cuando el chico estaba pasando hojas de vida y haber llegado a Conviva. Primero por las ganas que tenía de servir y segundo porque probablemente hubiese podido estar en taekwondo y se hubiera podido defender un poquito, ¿verdad? Pero no pasó. Mientras él se iba recuperando y pues en medio del dolor de su cuerpo llegaron preguntas que él quiso hacerle a Dios. Y la primera fue, ¿cómo pudo ocurrirme a mí esto? En todo esto, ¿en dónde estabas tú, Dios? Genuinamente quiero servirte. Oré para que me dieras un ministerio. Estaba dispuesto a hacerlo en cualquier lugar o cualquier cosa que me hubieras pedido. Y este es el agradecimiento que recibo. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos visto en un problema parecido, también hemos culpado a Dios de nuestra desgracia? Tan pronto se puso en pie este joven y pudo caminar, corrió derecho a la primera estación de policía y puso el denuncio. Efectivamente, a estos jóvenes los capturaron y terminaron en la cárcel. Justicia, injusticia, tristeza y desilusión eran los sentimientos de este joven conductor. Pero hasta ese momento existiría la posibilidad de que este hombre hubiese perdonado a estos jóvenes y que hubiera podido encontrar la paz que necesitaba. ¿Ustedes qué creen? Pues la verdad es que esta historia no termina acá, pero quiero que nos detengamos un momentico a analizar lo que hasta ahora está sucediendo. En esta historia, ¿ustedes creen que ya se hizo justicia? Yo creo que sí, porque igual los chicos ya estaban en la cárcel, ¿verdad?
pero a veces se paga la falta, pero nosotros no hemos perdonado. Y ese es el primer punto en nuestros boletines. A veces se paga la falta, pero aún nosotros no hemos perdonado. Eso equivale a que nosotros seguimos en el mismo bus. Dios no va a cambiar el escenario, a menos de que nosotros aprendamos la lección de perdonar de corazón. Yo quiero que vayamos a sus Biblias y a sus aplicaciones y busquemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 al 32. Igual creo que lo vamos a tener aquí, perfecto. El versículo 31 dice: abandonen toda ira, amargura y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Dios nos pone una vara muy, muy alta. Y es que hay algunas ofensas que se pueden perdonar más fácil que otras que son muy, muy difíciles. Pero Él nos dice: abandonen toda amargura, ira y enojo. Él nos invita a perdonar de corazón. Pero ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender cuál es la manera de perdonar? ¿Cómo hago yo para perdonar una situación que me está realmente afectando en mi vida? Pero, ¿qué tal si vemos por un momento o dejamos de ver hacia el frente y miramos por un momento hacia arriba? Es decir, dejemos de pensar en cómo vamos a perdonar a la persona que tenemos acá al frente y pensemos por un momento en Dios. Él es el que nos puede guiar. Él es el mejor ejemplo de perdón. Y para eso quiero que leamos la siguiente declaración. Esa está en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. El amor es el secreto revelado por Dios para poder perdonar de corazón. ¿Recuerdan la serie anterior? Hola, Bessie. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de cómo poder manejar la situación con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo? Qué tan difícil poder tener una buena relación con aquellos vecinos que nos fastidian, que no nos dejan dormir, que sean bulla, ¿recuerdan? ¿Y cuál fue la conclusión en ese servicio, o en esa charla, o en esa serie? Amar. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos conoce y nos concede el perdón por la gracia y el amor mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Así, de esta manera nos sentimos perdonados por la sangre que Él derramó por nuestra causa. De no ser así, las consecuencias de mi pecado, o la consecuencia de mi pecado sería ¿cuál? La muerte. Recordemos que toda causa tiene una consecuencia. Ese es el segundo punto en nuestros boletines. ¿Y cuáles son esas consecuencias del pecado? Sufrimiento y muerte. Son palabras muy, muy fuertes, pero reales. Veamos qué sufrimiento le fue anunciado a Adán y Eva en Génesis 3:16. Dios a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez,
Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otra versión dice, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Más que nadie, ustedes, madres y esposas, saben que esto es verdad y que todavía están pagando las consecuencias del pecado. Todavía tienen que seguir dominados por su esposo. Muchos piensan que Dios castigó a Adán y Eva porque Adán también le dijo lo mismo, también le advirtió. Y a él le dijo, pagarás con el sudor de tu frente el sustento de tu vida. Y todavía lo estamos haciendo, por eso nos toca trabajar todavía. Todavía estamos pagando también nosotros los hombres las consecuencias del pecado. Pero lo que hizo Dios en estos versículos fue anunciar las consecuencias que iban a tener a partir de ahora. Pensar que la maldición de Dios sería como si un padre le dijese a su hijo, si te tiras por esa ventana, yo te romperé la cabeza y las piernas. Eso no es así, ¿verdad? Un buen padre diría, si te tiras por esa ventana, al caer tendrás estas consecuencias: huesos rotos o la vida misma. Del mismo modo, Dios le estaba enunciando todo lo que vendría de inmediato. No olvidemos esto, que toda causa tiene una consecuencia. Así seamos perdonados o así ya hayamos perdonado. Puede ser de inmediato o puede tardar un tiempito, pero llega. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido. Escuchen, es no tener en cuenta la falta. En griego, la palabra perdonar significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que le paguen una deuda. No, yo ya no le voy a cobrar más, ya voy a olvidar porque realmente no hubo posibilidad de que usted me pagara. Jesús usó esta comparación enseñándole también a sus discípulos a orar. Y esto lo encontramos en Lucas 11:4. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos perdonamos a todo el que nos debe. Del mismo modo, la parábola del esclavo que no mostró misericordia, en ella Jesús explica que el perdón es como la cancelación de una deuda. Quiero que busquemos en sus Biblias el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 23 al 27. El versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor le mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Analicemos un poquito el verso 27. ¿El rey perdonó de corazón? Sí. El texto dice, se compadeció. Recordemos que en Efesios, en el versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y ¿qué?
compasivos. ¿Le perdonó la deuda? Sí, le perdonó la deuda. En Efesios dice, perdónense mutuamente. No solo Él le perdonó la deuda, sino también le perdonó la vida a Él y a su familia. También al final del versículo 27 dice, y lo dejó en libertad. En Efesios dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, Él nos libró de la muerte eterna. La palabra libertad es la clave y es el resultado de perdonar mutuamente. Son las dos partes quienes son liberadas. Cuando existe un verdadero perdón, el mejor ejemplo de libertad se encuentra en el ejemplo del preso y el centinela. Uno del otro lado de las rejas, pero los dos están llevados por la misma situación, están mezclados, están juntos, conjuntamente, como está en la imagen. Uno vigilante y el otro preso por su culpa. ¿Sí lo ven? ¿Sí entienden un poquito de qué se trata? El hecho de que yo esté dentro de las rejas y esté pagando por mi culpa, también la personita que está ahí al frente vigilándome, cuidándome, para dónde me voy, si me voy a escapar, si me voy a volar, está llevando también la misma carga de esta persona. Es mutuo lo que están viviendo los dos. Miremos la segunda parte de Mateo. En el mismo capítulo, pero el versículo 28 al 34. Dice, al salir el siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, te lo pagaré. Pero él se negó, más bien lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que él debía. Este hombre no entendió el verdadero significado de perdón. No tuvo en cuenta lo que su rey había hecho por él y por su familia, perdonándoles la vida y la deuda. Más demoró en darse la vuelta y hacerlo a su compañero lo que tal vez él merecía. Lo juzgó y lo condenó sin piedad. Y claro, el rey al enterarse pues revocó la orden y hizo que él también pagara de la misma manera. Mira lo que dice el versículo 35 ahí seguidito. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En Mateo 6:15 dice, pero si perdonan a otros sus ofensas, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Mateo 7:2 dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Son declaraciones muy fuertes, pero Dios nos está diciendo que tenemos consecuencias y que vamos a pagar.
Pero ahora no debemos confundirnos con esto, por favor. El perdón de Dios no se basa por nuestras obras. El perdón y la salvación se basa por la persona de Dios y su obra redentora en Jesús, por lo que hizo en la cruz. Pero sí, nuestras obras reflejan nuestra fe y la medida en que entendamos la obra de Dios. Así será más fácil que nosotros podamos perdonar. Santiago 2:26 dice: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dos cosas juntas. ¿Sí se han dado cuenta? Justicia, injusticia, perdón, libertad, causa y consecuencia, conjuntamente. Santiago 2:22 dice: ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Debemos tener muy claro que la falta de perdón nos priva de llevar una vida plena que Dios quiere para con nosotros. Pero si nosotros perdonamos de una manera sobrenatural, es decir, como Dios por medio de Jesucristo nos perdonó, el resultado nos llevará a poner su santo nombre en alto. Quiero que volvamos a la historia del joven conductor porque no ha terminado. Y este es el lado del perdón sobrenatural de que estamos hablando. Ese perdón sobrenatural del que Dios nos muestra. Y dice: entonces entró el chico al tribunal con su abogado, y también entraron los miembros de la airada pandilla. Sus miradas eran de muy pocos amigos. De repente algo sorprendente pasó por la mente del joven. Él ya no tenía esos pensamientos de amargura, sino de compasión. Su corazón se conmovió por los chicos que lo habían atacado. Yo creo que él estaba bajo el control del Espíritu Santo, porque ya no los odió. Vio en ellos que lo que necesitaban era ayuda y no odio. Él se puso en pie y le dijo al juez: juez, hágame el favor y me suma todos los días que estos jóvenes deben pagar en la cárcel por lo que me hicieron, por los daños que me causaron. Y luego dijo: yo quiero ir en lugar de ellos a la cárcel. Y el juez y todas las personas que estaban en la sala quedaron pues congelados. No sabían qué era lo que estaba pasando. Y cuando de pronto el juez trató de reaccionar, dijo: pues no, esto no puede pasar, esto nunca ha sucedido. Al mismo tiempo, el chico volteó a mirar a los jóvenes y les dijo: eso lo que quiere decir es que yo los perdono. Y al juez lo volteó y le dijo: sí, señor, esto sí ha pasado. Esto sucedió hace 19 siglos con un hombre de Galilea que pagó el castigo que le correspondía a toda la humanidad. Él compartió el evangelio a todos los que estaban allí en esa sala. Pues obvio, su petición no fue concedida. Pero en ese día en adelante, él visitó a menudo a los chicos a la cárcel y condujo a la mayoría de ellos a los pies de Cristo. Allí por fin tuvo su ministerio, ese ministerio que tanto anheló. Estos chicos y muchos más aceptaron a Cristo. Él pasó el examen del perdón y una gran puerta para su ministerio le abrió Dios. Gracias a su fe, él se convirtió en un gran siervo, ese siervo que Dios anhela. Yo creo que busquemos en sus Biblias el libro de Mateo, en el versículo 23 al 24. Dice: por tanto, si estás presentando tus ofrendas en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar.
Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí en este versículo hay 4 cosas que quiero que estudiemos un poquito. La primera dice, deja allí tu ofrenda. Quiere decir detenernos, para, quieto acá. La segunda dice, anda y ve, retírate, ve y haz lo que tienes que hacer, ir. La tercera palabra es reconciliación. Reconcíliate primero. Ve y haz amistad. La palabra clave aquí es reconciliar. Viene de la raíz del griego que significa alterar, cambiar un proceso. Quiere decir que debemos tener un cambio en el estado, en la situación en la que estamos en ese momento. Es cambiar la amistad, la enemistad por amistad. Y ahora que eso ya cambió, ahora sí regresa y entrega tu ofrenda. El perdonar de igual manera que dar es algo que mejora nuestro servicio. Acuérdense qué es el objetivo que estamos buscando. ¿Recuerdan la charla de Raúl hace 8 días? ¿Qué era lo que él hablaba de cómo debíamos llegar al altar de Dios? ¿Lo recuerdan? Con un corazón dispuesto. Esa era la manera en la que Dios nos pedía hace 8 días que llegáramos al altar de Dios para entregar nuestras ofrendas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros sacrificios. Y este es un detalle que nos puede ayudar a poder llegar al altar de Dios como debe ser. Y es dejar lo que estamos haciendo, dejar nuestra ofrenda allí y ir y arreglar lo que tenemos pendiente con alguien. Ahora sale una pregunta y es importante que la tengamos en cuenta. ¿Cuál es el límite que debemos nosotros tener para perdonar? Entonces, ¿cuántas veces tengo o debo que perdonar a alguien? Pues la respuesta está en Mateo 18, 21 al 22. El versículo 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. En otras versiones dice hasta 70 veces 7. En aquel tiempo los rabinos y los judíos decían que podían perdonar 1 o 2 o 3 veces máximo. Pero Pedro estaba pues botado, quería chicanearle a Jesús. Y le dijo, ¿será que 7 veces está bien? Y la respuesta de Jesús lo dejó totalmente perplejo. Pero Jesús no quiso decir que entonces debía de perdonarlo 490 veces, que es el resultado matemático de esta operación. El resultado matemático no era lo que Jesús quería mostrar. Él quiso decir que nosotros debíamos de perdonar infinitamente, un número infinito de veces debemos perdonar. Pero ¿qué ocurre si esta persona no te quiere perdonar? Debemos tener en cuenta que es nuestra responsabilidad hacer lo correcto en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Debemos humillarnos. Recordemos que estamos desarrollando una condición de verdaderos siervos y debemos intentar arreglar las cosas. Dios premiará nuestros esfuerzos. Tal vez esta persona ofendida no nos puede perdonar ya. Él necesita un tiempo.
O quizás también Dios necesita un tiempo para curar esa herida de esta persona. Pero no dejemos las cosas ahí. Busquemos a estas personas y pidámosles perdón. Si no podemos estar, si no los podemos ver, si no podemos tener el contacto con ellos, escribámosle, enviémosle una carta, un correo, un WhatsApp, pero hagámoslo. Es importante que realmente lo hagamos. El hecho de que Dios perdone infinitamente o una infinidad de veces no es para creer que de la misma manera podemos pecar. Pues recuerden que la manera de llegar a pedir perdón es primero reconociendo la falta, luego arrepentirnos, pero ese arrepentimiento debe ser genuino y debe estar acompañado de dolor, de un dolor profundo. Pues ese dolor es el que más tarde se convierte en aquella cicatriz que más adelante, aunque no nos duela, nos recordará lo que pasó y nos dará la fuerza necesaria para no caer en el mismo error. Esta es la única manera de minimizar nuestras repetidas faltas. Es importante que tengamos estos conceptos claros y yo creo que debemos concluir acá. Yo espero que estos conceptos nos puedan ayudar a tomar decisiones significativas, que sirvan de impulso a perdonar a quienes nos han ofendido o causado algún daño. Así tengan en verdad no solo un corazón, así no tengan solo un corazón dispuesto, sino que también ahora puedan ver cómo espera Dios que entreguemos nuestros sacrificios a Él. Ser verdaderos siervos como Dios quiere. Él nos ha dado el mejor ejemplo de compasión, de bondad, de misericordia y amor. Yo merecía morir por mis pecados, pero Dios me perdonó, restauró mi vida, y no solo mi vida, sino la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijas. A ella también Dios les regaló un corazón para que me pudieran perdonar. Esa es la invitación que Dios nos quiere hacer esta mañana, que perdonemos de corazón. Yo quiero que inclinen sus rostros y cierren sus ojitos por un tiempo. Hoy el Señor también te invita a ti y te está hablando a ti, que aún no lo conoces y no has sentido su amor y su gracia, a que le recibas y aceptes el regalo de perdón y salvación que solo Cristo te puede dar. Si eso es lo que tú realmente quieres hacer esta mañana, acá hay personas que están dispuestas a abrir las Escrituras y a mostrarte cuál es la manera en que Cristo te puede ayudar a ser perdonado y a vivir con Él una verdadera relación significativa y a tener la esperanza de la salvación. Si tú quieres esta mañana tomar esta decisión y dar este gran paso, te invito a que desde ahí donde estás, solo levantes tu manita y alguien se va a acercar y te va a ayudar a guiarte. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quisiera decir, yo quiero conocer a ese Dios perdonador, a ese Dios de amor, a ese Dios que quiere restaurar también mi vida? ¿Hay alguien?
Y tú que ya conoces a Dios y has experimentado su amor a través del perdón, te invito esta mañana a convertirte en el siervo que Él anhela. Ve y arregla tu situación pendiente que tengas con alguien. Libérate y libéralo. Y luego acércate a su altar con un corazón dispuesto y trae todos tus dones y talentos al servicio de la obra de Dios. Solo así el Señor estará complacido de recibírtelos. Padre, yo quiero darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado esta mañana de escuchar tu palabra y de mostrarnos a través de tu amor y tu gracia la manera de perdonar a quienes nos ofenden. Esto es algo muy, muy complicado de entender, pero gracias a ti, Espíritu Santo, nosotros encontramos la manera de poder perdonar de una manera sobrenatural. Y es gracias a ti. Pero también gracias a ti, Jesús, por el sacrificio que hiciste, por esa gran obra, muestra de amor hacia nosotros, y fue morir en la cruz. Tus heridas aún están allí, tus cicatrices están aún allí, pero ya no hay dolor. Tú perdonaste todos nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros, de una manera impresionante. Te quiero decir, Señor, que estoy muy agradecido por lo que has hecho por toda esta iglesia. Y te ruego, Señor, que ayudes a aquellos siervos que están hoy inquietos, que quieren servirte, para que les animes, para que les ayudes, para que les dé la fuerza necesaria para arreglar aquellas situaciones pendientes y puedan llegar a ti con un corazón dispuesto. Padre, muchas gracias por esta mañana y lo que has enseñado a través de mí. Solo me queda agradecerte infinitamente por lo que has hecho. Y quiero que nos bendigas esta mañana y el resto del día. En el nombre de Cristo, amén.